Hola, soy Adri de León y te invito a vivirlo conmigo, a caminar conmigo este proceso que es tan interesante, tan hermoso y que te va a ayudar a que al despertar veas la vida de otra manera. El dolor en mi interior y la confusión en mi cabeza eran constantes, dominaban todo, invadían toda mi vida. Era muy cruel y muy difícil despertar y lo primero que pensaba era, ¿qué sentido tiene todo esto? Y entonces la culpa me embargaba porque había muchas cosas que valían la pena en mi vida, pero no podía verlas, no podía sentirlas, no podía vivirlas. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Yo te puedo entender. ¿Cuántas veces has pasado por ahí o incluso estás pasando por eso ahí? Pues déjame decirte que justo en ese momento llegó este cuento a mi vida. Piel de foca, piel del alma. Y te voy a explicar. Créeme, si tú escuchas el cuento completo, ves el video completo, yo te acompañaré y te explicaré cómo lo apliqué yo a mi vida. Piensa en estos 4 personajes que van a salir. Piénsalos como esos 4 voces en tu cabeza. No lo veas como algo externo, sino deja que entre en ti y que se personifiquen estos 4 seres en tu cabeza y te van a hablar. Yo te voy a ir explicando cómo lo apliqué y cómo pude entender el por qué me estaba pasando eso. Yo pude entender en ese momento por qué me sentía que no pertenecía a nada, que no tenía lugar. Y yo te prometo que hoy con esto vas a encontrar tu lugar seguro, no tu zona de confort, sino tu lugar de poder, tu lugar de amor, donde te vas a poder abrazar, donde te vas a poder entender qué ocurre contigo en estos momentos. Hola caminantes, caminemos juntos. Caminantes, la ruta hacia tu verdadera esencia. Hoy les traigo un nuevo capítulo de, bueno, ya saben, mi libro preferido, Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Esta vez les traigo un relato fascinante. Se llama Piel de foca, piel del alma. Y les leo. En una época pasada, que ahora ya desapareció para siempre y que muy pronto regresará, día tras día se sucede en el blanco cielo, la blanca nieve y todas las minúsculas manchas que se ven en la distancia son personas, perros u osos. Aquí nada prospera gratis. Los vientos soplan con tal fuerza que ahora la gente se pone deliberadamente del revés las parcas y las mamlex, las botas. Aquí las palabras se congelan en el aire y las frases se tienen que romper en los labios del que habla y fundir a la vera del fuego para que la gente pueda comprender lo que se ha dicho. Aquí la gente vive en el blanco y espeso cabello de la anciana Nuluk, la vieja abuela, la vieja bruja que es la mismísima tierra. Y fue precisamente en esta tierra donde una vez vivió un hombre tan solitario que con el paso de los años las lágrimas habían labrado unos profundos surcos en sus mejillas. Un día estuvo cazando hasta después del anochecido, pero no encontró nada. Cuando la luna apareció en el cielo y los témpanos de hielo brillaron, llegó una gran roca moteada que sobresalía en el mar. Y su aguda mirada creyó ver en la parte superior de aquella roca un movimiento extremadamente delicado. Se acercó remando muy despacio a ella y observó que en lo alto de la impresionante roca danzaban unas mujeres tan desnudas como sus madres las trajeron al mundo. Pues bien, puesto que era un hombre solitario y no tenía amigos humanos más que en su recuerdo, se quedó a mirar. Las mujeres parecían seres hechos de leche de luna. En su piel brillaban unos puntitos plateados como los que tiene el salmón en primavera, y sus manos y pies eran alargados y hermosos. Eran tan bellas que el hombre permaneció embobado en su embarcación acariciada por el agua, que lo iba acercando cada vez más a la roca.
Oía las risas de las soberbias mujeres, o eso le parecía. ¿O acaso era el agua lo que reía alrededor de la roca? El hombre estaba confuso y aturdido, pero aún así, la soledad que pesaba sobre su pecho, como un pellejo mojado, se disipó, y casi sin pensar, como si eso fuera lo que tuviera que hacer, el hombre saltó a la roca y robó una de las pieles de foca que ahí había. Se ocultó detrás de una formación rocosa y escondió la piel de foca en su kunuk, su parca. Muy pronto, una de las mujeres llamó con su voz, que era casi lo más bello que el hombre jamás en su vida hubiera escuchado, como los gritos de las ballenas al amanecer. No, quizá como los lobeznos recién nacidos que bajaban rodando por la pendiente en primavera. Oh, pero no, era algo mucho mejor que todo eso, aunque en realidad daba igual, porque ¿qué estaban haciendo ahora las mujeres? Pues ni más ni menos que cubrirse con sus pieles de foca y deslizarse una a una hacia el mar entre alegres gritos de felicidad. Todas menos una. La más alta de ellas buscaba por todas partes su piel de foca, pero no había manera de encontrarla. El hombre se armó de valor sin saber por qué. Salió detrás de la roca y llamó a la mujer. Mujer, sé mi esposa. Soy un hombre solitario. No puedo ser tu mujer, le contestó ella. Yo soy de las otras, de las que viven Temecuac debajo. Sé mi esposa, insistió el hombre. Dentro de 7 veranos te devolveré tu piel de foca y podrás irte o quedarte como tú prefieras. La joven foca lo miró rato a la cara con unos ojos que, de no haber sido por sus verdaderos orígenes, hubiera podido parecer humano, y le dijo a regañadientes: Iré contigo. Pasados los 7 veranos tomaré una decisión. Así pues, a su debido tiempo tuvieron un hijo, al que llamaron Oruk. El niño era ágil y gordo. En invierno, su madre le contaba a Oruk cuentos acerca de las criaturas que vivían bajo el mar, mientras que su padre cortaba en pedazos a un oso o un lobo con su largo cuchillo. Cuando la madre llevaba al niño Oruk a la cama, le mostraba las nubes del cielo y todas sus formas a través de la abertura para la salida del humo. Solo que en lugar de hablarle de las formas del cuervo, el oso y el lobo, le contaba historias de la morsa, la ballena, la foca y el salmón, pues esas eran las criaturas que ella conocía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la carne de la madre empezó a secarse. Primero se le formaron escamas y después grietas. La piel de los párpados empezó a desprenderse. Los cabellos de la cabeza se le empezaron a caer al suelo. Se volvió Nuluak, de un blanco palidísimo. Su gordura empezó a marchitarse. Trató de disimular su cojera. Cada día, y sin que ella lo quisiera, sus ojos se iban apagando. Empezó a extender la mano para buscar a tientas el camino, pues se le estaba nublando la vista. Y llegó una noche en que unos gritos despertaron al niño Oruk. Y este se incorporó en la cama. Envuelto en sus pieles de dormir, oyó un rugido como el de un oso, pero era su padre regañando a su madre. Oyó un llanto como de plata restregada contra la piedra, pero era su madre. Me escondiste la piel de foca hace 7 largos años y ahora se acerca el 8º invierno. Quiero que me devuelvas aquello de lo que estoy hecha, gritó la mujer foca. Pero tú me abandonarías si te la diera, mujer, tronó el marido. No sé lo que haría, solo sé que necesito lo que me corresponde. Me dejarías sin esposa y dejarías huérfano de madre al niño. Eres mala. Dicho lo cual, el marido apartó a un lado el faldón de cuero de la entrada y se perdió en la noche. El niño quería mucho a su madre, temía perderla y se durmió llorando, hasta que el viento lo despertó. Era un viento muy raro y parecía llamarlo. Oruk, Oruk. Saltó de la cama tan precipitadamente que se puso la parca al revés y se subió a las botas de piel de foca solo hasta media pierna. Al oír su nombre una y otra vez, salió a toda prisa en la noche estrellada. Oruk. El niño se dirigió corriendo al acantilado que miraba el agua y ahí, en medio del mar agitado por el viento, vio una enorme y peluda foca plateada. La cabeza era muy grande, los bigotes le caían hasta el pecho y los ojos eran de un intenso color amarillo. Oruk.
El niño bajó del acantilado y al llegar abajo tropezó con una piedra, mejor dicho, un bulto, que había caído rodando desde una hendidura de la roca. Los cabellos de su cabeza le azotaron el rostro cual si fueran 1000 riendas de hielo. ¡Oruk! El niño rascó el bulto para abrirlo y lo sacudió. Era la piel de foca de su madre. Percibió el olor de su madre mientras se acercaba la piel de foca al rostro y aspiraba el perfume. El alma de su madre lo azotó cual si fuera un repentino viento estival. ¡Oh!, exclamó con una mezcla de pena y alegría, acercando de nuevo la piel a su rostro. Una vez más el alma de su madre lo traspasó. ¡Oh!, volvió a exclamar, rebosante de infinito amor por su madre. Y a lo lejos, la vieja foca plateada se hundió lentamente bajo el agua. El niño saltó de la roca y regresó a toda prisa a casa con la piel de foca volando a su espalda y cayó al suelo al entrar. Su madre lo levantó junto con la piel de foca y cerró los ojos agradecida por haber recuperado a los dos sanos y salvos. Después se puso la piel de foca. «Oh, madre, no lo hagas», le suplicó el niño. Ella lo levantó del suelo, se lo colocó bajo el brazo y se fue medio corriendo y medio tropezando hacia el rugiente mar. «Oh, madre, no, no me dejes», gritó Oruk. Y de repente apareció que la madre quería quedarse junto a su hijo, pero algo la llamaba, algo más viejo que ella, más viejo que el tiempo. «Oh, madre, no, no, no», gritó el niño. Ella se volvió a mirarle con unos ojos rebosantes de inmenso amor. Tomó el rostro del niño entre sus manos e infundió su dulce aliento en sus pulmones. 1, 2, 3 veces. Después, llevándolo bajo el brazo como si fuera un valioso fardo, se zambulló en el mar y se hundió cada vez más en él. La mujer foca y su hijo respiraban sin ninguna dificultad bajo el agua. Ambos siguieron nadando cada vez más hondo, hasta entrar en la ensenada submarina de las focas, en la que toda suerte de criaturas comían, cantaban, bailaban y hablaban. La gran foca macho plateada que había llamado Oruk, desde el mar nocturno, lo abrazó y lo llamó nieto. «¿Cómo te fue allá arriba, hija mía?», preguntó la gran foca plateada. La mujer foca apartó la mirada y contestó: «Hice daño a un ser humano, a un hombre que lo dio todo para tenerme, pero no puedo regresar junto a él, pues me convertiría en prisionera si lo hiciera». «¿Y el niño?», preguntó la vieja foca. «¿Y mi nieto?», continuó la vieja foca macho. Lo dijo con tanto orgullo que hasta le tembló la voz. «Tiene que regresar, padre. No puede quedarse aquí. Aún no ha llegado el momento de que esté aquí con nosotros». Y se echó a llorar, y juntos lloraron los dos. Transcurrieron unos cuantos días y noches, 7 para ser más exactos, durante los cuales el cabello y los ojos de la mujer foca recuperaron el brillo. Adquirió un precioso color oscuro, recobró la vista y las redondeces del cuerpo, y pudo nadar sin ninguna dificultad. Pero llegó el día del regreso del niño a la tierra. Aquella noche, el viejo abuelo foca y la hermosa madre del niño nadaron flanqueando al niño. Regresaron subiendo cada vez más alto hasta llegar al mundo de arriba. Ahí depositaron suavemente a Oruk en la pedregosa orilla bajo la luz de la luna. Su madre le aseguró: «Yo estoy siempre contigo. Te bastará con tocar lo que yo haya tocado. Mis palillos de encender el fuego, mi hulu, cuchillo, mis nutrias y mis focas labradas en piedra para que yo infunda en tus pulmones un aliento que te permita cantar tus canciones». La vieja foca macho y su hija besaron varias veces al niño. Al final se apartaron de él y se adentraron nadando en el mar. Tras mirar por última vez al niño, desaparecieron bajo las aguas. Y Oruk se quedó porque todavía no había llegado su hora. Con el paso del tiempo, el niño se convirtió en un gran cantor e inventor de cuentos, que además tocaba muy bien el tambor y decía a la gente que todo se debía a que de pequeño había sobrevivido a la experiencia de ser transportado al mar por los grandes espíritus de las focas. Ahora, en medio de las grises brumas matinales, se le puede ver algunas veces en su kayak amarrado, arrodillado en cierta roca del mar, hablando al parecer con cierta foca que a menudo se acerca a la orilla. Aunque muchos han intentado cazarla, han fracasado una y otra vez. La llaman Tankikak, la resplandeciente, la sagrada, y dicen que a pesar de ser foca,
Sus ojos son capaces de reproducir las miradas humanas, aquellas sabias, salvajes y amorosas miradas. ¿Qué tal este relato? Me encanta. Bueno, chicos, estoy en YouTube. Inscríbanse, compartan, denle like, ayúdame a crecer. Vamos haciendo una comunidad grande de caminantes, caminemos juntos. Solo tienes que suscribirte, darle like y compartir. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con este análisis fabuloso de este relato tan hermoso, como les decía, del libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés, Piel de foca, piel del alma. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo busquen en internet y lo lean. Es fabuloso. Bueno, aquí hay que analizar a los 4 personajes básicos de entrada, ¿sí? Estamos hablando del hombre solitario. No se trata de hay que tener mucho cuidado, no se trata de un relato en donde sea como que la mujer divina o cautiva y el hombre malo. No, esto se aplica a hombres y mujeres por igual, ¿sí? ¿Se acuerdan de la película de Intensamente, donde los personajes están en su mente? Pues aquí vamos a tratarlo igual. Todos los personajes, tanto la mujer foca como el hombre solitario, como Oru y el padre, todos son 4 personajes de nuestra psique. Y vamos a platicar por qué. Bueno, empezamos con la mujer. La mujer foca es esa esencia divina que todos tenemos, ¿sí? Es el alma, la psique, esa parte que llega a nuestro cerebro y nos va indicando o nos va caminando sobre la vida, de cómo ser seres humanos. Es esa parte de experiencia humana que viene de lo divino. La mujer foca es esa esencia, esa parte divina que traemos todos, hombres y mujeres, esa psique, esa alma que le llamamos, ¿no? Es muy inocente, muy pura y siempre experimenta las cosas con toda la pasión. Y hay ocasiones en donde esto se le vuelve complicado. Vamos adelante con ello. El hombre solitario es precisamente cualquier hombre o mujer que de pronto está carente de su propia compañía y entonces necesita de cosas afuera. El hombre solitario representa el ego de todos nosotros, hombres y mujeres por igual. En este caso está representado por un hombre, pero igual puede ser una mujer. De hecho, es para todos, hombres y mujeres. Este ego representa esas carencias humanas, representa la soledad, representa la tristeza, representa ese vacío, esa necesidad de tener al otro para sentirse que está bien o que es feliz. Siempre este hombre va a estar carente, ¿sí? Este hombre que representa hombre y mujer está representando esa carencia, está representando esa soledad y esa necesidad de tener al otro, de obtener felicidad, paz, amor a través del otro. Entonces, esta es el ego, llamado en otros capítulos el personaje, ¿sí? El personaje. Todo este personaje que venimos representando aquí es este hombre solitario, ¿sí? Al que llamamos, en mi caso, Adriana, en tu caso, ¿cómo te llamas? Ese es el hombre solitario. ¿Por qué? Porque tiene la programación de vivir afuera, de vivir en el exterior, de necesitar de los demás, de permitir que su dolor lo lleve a ser controlador, a ser obsesivo, a robarse, que en este caso se roba la piel del alma, y vamos ahorita a ver por qué, y tiene siempre carencias, ¿sí? Es el personaje, el ego. Y luego vamos a hablar del hijo. El hijo, obviamente, es el fruto de ambos. Ahorita vamos a trabajar con ello. Ese fruto de ambos es muy interesante verlo de esta manera. Él representa el espíritu, la energía que surge del amor y de la experiencia humana. Ahorita nos profundizamos en ello.
Y luego vamos a analizar al padre, ¿sí? La foca plateada, que está siempre en las profundidades y que es la que llega a hacer el llamado, ¿sí? El padre es el llamado. El padre tampoco es una figura siempre masculina. El padre significa padre-madre, ¿sí? Tampoco vamos a meterlo solo en la categoría del padre porque esto es como muy religioso. No, aquí es padre-madre, la madre naturaleza, o sea, es el llamado, sin que sea femenino o masculino. En este caso del cuento lo representan como la foca padre, porque es la que va a hablar para protegerte, es la que te va a hacer ese llamado de protección. Ahorita también vamos a profundizar en ello. Bueno, entonces iniciamos con el cuento. ¿Qué pasa? Él llega, el hombre solitario, alcanza a escuchar eso divino, su propia necesidad lo hace empezar a conectar con algo que parecía como estar fuera de su entorno, que no era como lo común que él siempre había vivido. Y empieza a escuchar ese canto de mujeres. Entonces, a escondidas, como siempre se maneja el ego, ¿no? Porque tenemos la enseñanza de que todo tenemos que hacer a hurtadillas. Hay muchas cosas de esa naturaleza mágica o de expresar nuestras emociones y nuestras necesidades a hurtadillas, con el miedo de que en un momento nos juzguen o nos ataquen o nos digan que estamos locos. Entonces, él va a hurtadillas, acuérdense que es el ego, es el personaje, entonces va a hurtadillas y descubre y queda embelezadísimo. O sea, imagínense en la escena, ¿no? Unas mujeres desnudas a la luz de la luna, preciosas, más que el contexto de estar desnudas, es la cuestión de lo divino, de algo muy, muy mágico, muy hermoso, muy fuera de lo común que él cotidianamente vive. Entonces, aprovecha la oportunidad y agarra la piel de foca y se la quedan. Entonces, las otras mujeres se van y se queda la mujer que quedó cautiva. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque la mujer que queda cautiva representa esa psique pura y divina que al quedar cautiva se vuelve humana. Al quedar cautiva representa todas esas distracciones que nos mete la sociedad y la vida aquí en esta encarnación humana. La piel del alma al quedar cautiva significa todas esas cosas que nos impiden regresar a la parte espiritual que somos y que es la economía, la soledad, las tristezas, las emociones que nos hacen ser como más humanos, la necesidad de tener un título, de pertenecer a un grupo, de estar dentro de la sociedad, de que nos digan normales, todas esas distracciones, yo le llamo así porque a final de cuentas es lo que nos está continuamente distrayendo de esa conexión natural que tenemos con el mar, ¿sí? Porque aquí en este caso el mar representa ese espacio divino, ese espacio que tiene toda la fuerza de la conexión con el todo. Entonces, bueno, ella queda cautiva porque se llevan su piel y él lo único que le pide es que estén 7 veranos juntos. Y entonces ella pues acepta, entonces la psique renuncia, digamos, a su naturaleza divina y se queda con el humano. Este acto, yo le llamo reencarnamos, ¿sí? Justamente ese momento es cuando nos metemos a un cuerpo humano, a una identidad física que tenemos solamente aquí en la Tierra, en esta vida. Entonces, justo en ese momento en que ella le dice que sí, es precisamente que reencarna. No estamos hablando de pareja, sino estamos hablando de un ser que decide volverse humano, tener esa experiencia humana. Entonces, se van. Al tener esa experiencia humana, vive lo que la naturaleza humana es inevitable, de alguna manera, ¿no?
que empezamos a desconectarnos de lo divino y entonces empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentirnos incomprendidos, a sentir esa cosa que tenemos muchos de nosotros, que de pronto sentimos que no somos de aquí, que venimos de otro lado, que no somos tan humanos como los demás o aparentemente. Nos empezamos a sentir que aquí no es nuestro hogar, que no pertenecemos aquí y empezamos a enfermarnos, a envejecer, a aburrirnos, a pensar que la vida no nos decepciona o no es lo que habíamos anhelado y empezamos a estar o en depresiones profundas o empezamos a enfermar nuestro cuerpo, empezamos a enfermar nuestras relaciones, empezamos a enfermar toda esa situación que hay hasta en el trabajo, lo que hacemos, o sea, toda esa parte se empieza a poner en un contexto de no disfrutarlo, de que ya no tiene mucho sentido, de que no es mío realmente porque no pertenezco aquí. Entonces, esos 7 años significa el estado de conciencia que muchas veces llamamos esa noche oscura, que no es una noche, son muchas, pero representa precisamente esa parte en donde empezamos a tocar fondo y a decir, es que, ¿qué pasa conmigo? O sea, no puedo salir de esta depresión, no puedo salir de esta enfermedad, mi trabajo es horrible, o al contrario, no hay tanto caos, sin embargo, yo me siento que no soy feliz, que estoy como harto de muchas cosas que pasan en este mundo, aunque aparentemente yo tenga mi familia, un trabajo, una economía y todo entre comillas, bien. Sin embargo, yo siento un vacío, yo siento que algo me falta, yo siento que necesito empezar a buscar algo. Entonces ella empieza a reclamarle a esa mente ego que representa el hombre solitario y le empieza a decir que le devuelva su piel, o sea, ella intuye y sabe que lo que necesita es regresar a su verdadero hogar, porque en la superficie ya no está bien, ya vivió lo que tenía que vivir, pero como tuvieron un hijo, entonces aquí entra. ¿Quién es el hijo? Esa es una parte padrísima del cuento, porque el hijo representa el espíritu. Cuando un ser de luz encarna, que es representado por la mujer foca, encarna, es representado aquí en la tierra como el hombre solitario, empieza a nacer un espíritu. El espíritu es precisamente esa conexión con todo. Vamos allá. Ese espíritu, aunque nace del humano, es más, ese punto es súper importantísimo, nace de lo humano. O sea, el espíritu no solamente es divino, el espíritu es parte del humano. No podemos creer que todo es divino y que venimos de allá y no tenemos nada que ver con este plano. No, o sea, ese espíritu que nos va a hacer encontrar el futuro es hijo del humano, es hijo del ego. Fíjense qué interesante aquí, qué padrísimo. Es hijo del ego. Por eso no podemos pensar que hay que anular el ego, que hay que rechazarlo, que hay que votarlo, que todo es malo, que es la vieja loca. O sea, no, 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 no. Ese es importante para que ella pudiera vivir esta experiencia humana. Ella, me refiero a la mujer foca, me refiero a la psique. ¿Sí? Al vivir esta experiencia humana es necesario que exista ese ego solitario, esa carencia, esa necesidad de todo lo que pasa aquí, porque nosotros, como les contaba en lo de la almita y el sol, ¿se acuerdan? Si no experimentamos lo opuesto,
no puede nacer ese espíritu. Fíjense qué hermoso, en este cuento nos expresa eso, que es necesario esa experiencia humana para que la esencia o el alma puedan, al estar juntos, producir ese hijo hermoso, que es el espíritu. Entonces, obviamente, al estar demasiado tiempo desconectados, nos empezamos a enfermar, nos empezamos a sentir con todas esas carencias y viene lo más hermoso. Ese hijo es el que sigue conectado porque como es hijo de la esencia divina, pero está con la parte humana también, el ego, entonces empieza a escuchar el llamado. Y aquí entra la función del padre. El padre percibe que ya ha estado demasiado tiempo afuera y entonces empieza a hablar. Hay veces que hasta en sueños escuchamos. Yo creo que a mí me ha pasado, yo pienso que a muchos de ustedes también, que empezamos a escuchar hasta nuestro nombre. Yo hubo un tiempo en que un poquitito antes de despertar escuchaba Adriana. Y no sé, yo creo que muchos de ustedes han estado pasando por eso, que escuchan su nombre, que escuchan alguna voz, que escuchan algún llamado o quizá algún sueño raro en donde sientan que tienen que ir a algún lado, que algún lado los espera. Todo esto empieza a meterse a la psique en lenguaje de muchas formas, en mensajes de muchas formas. Entonces aquí el padre empieza a hablar. Oruk. Y entonces, ¿qué representa el padre? El padre representa, con el lenguaje de Clarisa, a la mujer sabia, a la vieja sabia o el viejo sabio que hemos hablado en otros relatos. El viejo sabio que también está en nuestra mente, que también está en nuestro interior, esa que está reprimido o no lo hemos escuchado porque no ha nacido todavía el espíritu, porque estamos en esa dualidad de hacer, o es la esencia, o es el ego, o quiénes somos. Entonces, tiene que nacer ese espíritu para que ese espíritu pueda escuchar al Padre. El Padre siempre te va a proteger. El Padre siempre te va a hablar con palabras amorosas, con sabiduría, con toda esa filosofía preciosa de saber cómo vivir la vida. El Padre siempre te va a guiar. ¿Sí? Pero como les dije al principio, no se trata de padre como figura religiosa, es padre-madre. Aquí en este relato, todo es padre-madre o todo es femenino-masculino. ¿Sí? Entonces, ese padre-madre que vive en las profundidades, acuérdense que el mar es esa conciencia universal, ese todo universal, ahí habita ese Padre. Y ese Padre sabe perfectamente todo lo que te pasa y todo lo que ocupas saber y sentir, pero tienes que escucharlo. Y a la psique, al perder su su piel de foca, deja de escucharlo, porque ya no tiene esa capacidad de conectarse con lo divino. Pero nace el hijo, y el hijo sí lo empieza a escuchar. Entonces empieza a escuchar el llamado en una noche, por eso hace referencia a la noche, porque es muy común que esos llamados nos empiecen a llegar en sueños, nos empiecen a llegar en formas y mensajes un poquito a veces raros, pero luego empiezan a ser muy claros. Entonces, él corre, se despierta al escuchar el llamado y corre hacia el mar. O sea, es muy importante también que él sabe de manera intuitiva que tiene que correr hacia el mar. O sea, no corre a decirle a papá que tiene miedo, o bueno, su papá físico, no va con su madre, él corre al llamado. Eso es también muy interesante porque ahí ya ese espíritu solito se va encaminando, aunque esté todavía pequeñito, que es un niño, pero ya sabe que tiene que correr al llamado, que tiene que responder al llamado, a pesar de que ese llamado va a significar algo muy fuerte en él mismo. Ese llamado significa dejar a la madre. Vamos allá. Bueno, él corre, al correr se topa con una piedra, que cree que es una piedra, y luego es el bulto, que es la piel de foca de la mamá.
Entonces la toma y se la lleva a la madre. Es un acto de sacrificio muy hermoso. No del sacrificio en donde todo tiene que ser cruel y todo tiene que ser doloroso. No, yo creo que podemos pasar más adelante a tomar conciencia de una manera más suave y hermosa. Pero, por desgracia, cuando estamos tan desconectados del mar, cuando perdemos nuestra piel de foca, tiene que haber dolor. Pasamos siempre por esa noche oscura en donde a lo mejor tuvimos un divorcio, perdimos nuestra salud, perdimos un ser amado, la muerte de un hijo, qué sé yo, o sea, hay cosas muy, muy fuertes que nos llegan a pasar y es cuando ese espíritu nos devuelve la piel de foca, ¿sí? Nos está devolviendo a esa madre, a esa mujer foca, su verdadera naturaleza. Ahí es donde ese pequeñito que apenas están haciendo le regresa su naturaleza a la mujer, a la mujer foca que representa la psique de todo ser humano, hombres y mujeres. Entonces lo devuelve, ella sin titubear, se pone la piel, agarra al hijo, fíjense, también es otro símbolo muy hermoso. O sea, ella no simplemente se va, ella toma al hijo y ya con sus poderes, digamos, que ha recuperado de su piel, le infunde aliento para que pueda estar en la profundidad del océano. Este momento también es mágico, cumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú ya recuperas esa piel, puedes hacer que ese espíritu que ya nació conecte con el mar. Si se fijan, el niño no va al mar solito, sí se va al llamado, pero luego al recuperar la psique, su verdadera esencia, toma el espíritu y le infunde lo necesario para poder vivir en el mar profundo. Y entonces es cuando, después de una etapa de mucho sufrimiento, soltamos, nos entregamos y empezamos a despertar en la conciencia. Es esta etapa en donde nos llega la información de un libro, nos llega un video, nos llega una terapia, una técnica, experimentamos alguna situación. Hay veces que simplemente las palabras de alguien, empezamos a tomar conciencia. Y entonces ahí empieza algo mágico. Empezamos a traer lo necesario para informarnos. ¿Por qué? Porque nuestra psique, ya con su piel puesta, con su poder recuperado, agarra a ese niño, ese espíritu, y lo lleva a las profundidades. Estas son las profundidades. El mar significa ir dentro. El mar significa entender que todas esas respuestas están afuera. No están como el hombre solitario busca allá afuera, sino adentro. La psique sabe ya con su hijo espíritu que la forma de recuperar toda su energía, toda su juventud, toda su salud es hacia adentro. No hay otro viaje, no hay otra dirección. Se tiene que dejar al hombre solitario allá para echarte ese clavado con tu nueva piel y tu hijo nuevo a tu interior. Échate ese clavado a tu interior. Entonces, ella baja y obviamente encuentra a toda su familia, que es lo que yo les decía, empieza a venir un montón de gente que te va explicando, que te va ayudando, que te va dando información y empiezas a recuperar. Entonces ella recupera su color, su forma, todo lo que le estaba ya haciendo sentir vieja, enferma y dañada en la superficie. Va a su profundidad, a su interior y te empiezas a recuperar. Y de verdad pasa, de verdad pasa. O sea, físicamente empiezas a cambiar, físicamente empiezas a sanar, físicamente empiezas a tener más luz en los ojos, más brillo en el cabello. O sea, todo empieza a cambiar cuando te atreves a tomar a tu hijo y llevártelo a tu interior. Y entonces pasa algo muy hermoso. O sea, el padre le dice,
¿y mi nieto qué? Entonces, con dolor en el alma, ella le dice, tiene que regresar a la superficie, todavía no es el momento. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos irnos al otro extremo de vivir ya siempre adentro. ¿Por qué? Porque estamos experimentando esta vida humana. No podemos irnos al otro lado, o sí se da también que de pronto ya solo queremos vivir en el interior y nos aislamos y empezamos a sentirnos molestos con toda la gente, con todas las este mundo se nos hace demasiado ruin, demasiado caótico, demasiado agresivo. Ahí también podemos anclarnos, ahí también podemos tener una dificultad de quedarnos en ese espacio y estar solamente martirizándonos por lo duro que es vivir en la superficie. Entonces, no, ella, la psique, ya con todo recuperado, sabe perfectamente que el espíritu tiene que regresar a la superficie, que representa a su hijo. Ella sabe perfectamente que para vivir una experiencia verdaderamente espiritual, tienes que estar en la superficie, tu espíritu tiene que estar en la superficie. El espíritu representa también la energía, la sabiduría, las capacidades. El espíritu tiene todas nuestras artes creativas o nuestras capacidades para vivir en la superficie con mucha creatividad, entusiasmo, con arte, con belleza, con pasión, con amor, porque todo eso lo representa el espíritu, lo contiene el espíritu porque nace del ego y de la psique divina. Entonces, lo lleva de regreso y ¿qué hace el niño? El niño acompaña a su padre ego, que se queda en la superficie, pero ya cantando y contando cuentos. Fíjense qué hermoso cómo el hijo representa precisamente todas estas capacidades bellísimas que tenemos como seres humanos, cuando ya integramos cada uno en su lugar. Aparentemente pudiera parecer una historia de dolor y de abandono, de que la mujer se fue, lo dejó a él y abandona a su hijo, pero no, estos son solo símbolos de cómo tienes que dejar a un lado ciertas cosas para regresar a lo profundo. No puedes continuamente vivir en la superficie porque entonces vas a vivir una vida X, una vida de mediocridad en donde pierdes tu esencia, donde pierdes tu piel de foca y pues ya no tiene nada de hermoso, ¿no? Es en depresión constante o en enojo constante o como sin esa chispa, ¿no? Esa cosita mágica que se vuelve tan especial y tan maravillosa de vivir cuando puedes precisamente separar todos esos integrantes y poner a la psique otra vez de regreso en la profundidad, ¿sí? Mi psique va a estar en la profundidad, mi ego va a seguir en la superficie, acompañado del espíritu que canta y cuenta cuentos. O sea, eso es hermosísimo. Entonces, eso te puede pasar, eso te puede ocurrir si lo vives. Acuérdense que aquí, en estos videos, estamos para vivir lo que escuchamos. Entonces, yo te invito con todo mi corazón a que experimentes este cuento. Escúchalo varias veces y llévalo a tu vida. ¿Qué haces? Bueno, empieza para que recuperes tu piel, vete a la superficie, escucha ese llamado. A mí me gustó mucho un ejercicio que en alguna ocasión practiqué. Dicen que justo antes de quedarte dormido y justo cuando apenas estás despertando, que todavía no estás como muy despierto, esos momentos, esos dos momentos son conexiones precisamente con ese mar profundo. Entonces, en ese momento, di tu nombre, ¿sí?
escucha y luego di tu nombre y quiero regresar a mi esencia. Y empieza a generarte frases que te lleguen al alma, ¿sí? Como, no sé, tal vez un llamado a esa naturaleza divina, a ese viejo sabio, esa vieja sabia. Empiézale a hablar, empiézale a decir cada vez que te vayas quedando dormido, susúrralo, susúrralo. Quiero encontrar mi naturaleza divina, quiero recuperar mi piel de foca. Empiézalo a decir, empiézalo a repetir una y otra vez, en lugar de quedarte dormido o dormida pensando en lo que tienes que pagar o que mañana tienes que llevar a tus hijos a la escuela o que hay que, no sé, hacer un negocio. No, todo eso déjalo para el otro día. En ese momento, siente y empieza a visualizarte cómo puedes ir entrando de regreso a ese mar. Aunque te puede dar miedo entrar a esas profundidades, sé tu espíritu, sigue el llamado de tu hijo, deja que se deje llevar precisamente y empieza a escuchar ese llamado. Si tú lo practicas con tu mente consciente, créeme que van a llegar respuestas. Vas a empezar a soñar más cosas, vas a empezar a tener esa conexión y vas a regresar a la psique. Haz este ejercicio, llévalo a tu vida, estudia bien este cuento, siéntelo, deja que cambie y entonces vas a experimentar cosas muy hermosas de esa mar profundo que te está esperando, de ese padre madre que ya te está llamando, que te está diciendo, recupera tu piel, recupera tu vida para que vivas en esos dos mundos, en la superficie, y ese hijo que nace de esos mundos te haga vivir una vida mágica.